¿Por qué a los creyentes les cuesta orar? Toma 20 minutos leerlo. Entremos en la lectura. ¿Por qué a los creyentes les cuesta orar? 1. La ignorancia acerca de la oración. 2. La carne es débil. 3. No sabemos perseverar en la oración. 4. La oración es una inversión. 5. Los resultados no siempre se ven en el tiempo que esperamos. Tome el tiempo para estudiar esta clase. ¿Qué es la oración y por qué la necesidad de orar? Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. En la actualidad, hay muchos libros acerca de la oración, unos muy buenos, y otros, con ideas y conceptos equivocados acerca de lo que realmente es la oración. Por eso, para enseñar qué es la oración, es conveniente aclarar primero qué no es. ¿Qué no es la oración? La oración no es un monólogo ni es rezar, porque rezar significa hacer vanas repeticiones, y esto no es otra cosa que orar consigo mismo. La oración tampoco es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios, no es un ejercicio religioso, no es solamente pedir a Dios un favor, ni es una válvula de escape para aliviar la conciencia. Tampoco es usar a Dios como bombero. Es decir, que oramos solamente cuando tenemos una necesidad. En Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Aquí vemos cómo Jesús está en contra de las repeticiones. En una ocasión, un hombre de Dios estaba hablando con el Señor acerca de las vanas repeticiones, los rezos y las oraciones de incredulidad, y le preguntó: ¿qué haces tú con este tipo de oraciones? El Señor le contestó: ¿cuáles oraciones? Señor, las oraciones de duda e incredulidad. No sé de qué me hablas, le contestó el Señor. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo que Él no oye ese tipo de oraciones. Muchos de nosotros hemos estado orando de esta manera, y por eso, Dios no nos contesta, ni siquiera nos oye. Con esto en mente, estudiaremos ahora lo que es la oración y por qué la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es la oración? Es una conversación o un diálogo de nuestro espíritu con Dios, es la comunión directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial. Esto es así porque Dios es espíritu, y nosotros dialogamos y oramos con Él por medio de nuestro espíritu. Juan 4:23 y 24 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque nuestro propósito principal es tener comunión íntima con el Padre, también la oración tiene otras facetas. Como, por ejemplo, interceder por otros, hacer guerra espiritual o adorar. Antes de comenzar a estudiar por qué existe la necesidad de orar, analicemos algunos puntos importantes acerca de la oración. ¿Por qué a los creyentes les cuesta orar? La oración es uno de los ejercicios espirituales que más cuesta realizar, ya que conlleva mucha disciplina. Hay varias razones por las cuales se nos hace difícil tener una vida de oración continua y perseverante. Veamos lo que dijo Jesús. 1. La carne es débil. 2. Los resultados no siempre se ven en el tiempo que esperamos. 3. La oración es una inversión. 4. No sabemos perseverar en la oración. 5. La ignorancia acerca de la oración. Veamos detenidamente cada una. 1. La carne es débil. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cada uno de nosotros debe entender que a nuestra carne, al viejo hombre y a la vieja naturaleza, no le gusta orar. Por lo tanto, si esperamos a tener ganas de orar, nunca lo lograremos. Nuestra carne siempre está cansada, quiere dormir más, no quiere levantarse temprano y siempre está buscando excusas para no orar. Si entendemos esto desde el principio, podremos crear una estrategia para someter y crucificar la carne. ¿Cómo?
por ejemplo, levantarse y lavarse la cara o bañarse o salir a caminar. 2. Los resultados no siempre se ven en el tiempo que esperamos. A veces, oramos por algo durante mucho tiempo, y al no ver resultados físicos que nos indiquen que nuestras oraciones han sido contestadas, nos desanimamos y dejamos de orar. 3. La oración es una inversión. A veces, tenemos que dedicar mucho tiempo a la oración para lograr resultados importantes. No espere que una pequeña oración resuelva todos sus problemas en un instante. Invierta tiempo en orar. Haga depósitos de oración en el banco de los cielos. 4. Sabemos perseverar en la oración. Una de las razones por las cuales a ciertas personas les cuesta orar es porque, después de 5 o 10 minutos, se les termina el repertorio y ya no saben qué más decirle a Dios. Entonces, se frustran y dejan de orar. 5. La ignorancia acerca de la oración. El no saber cómo pedir, qué hacer cuando Dios nos habla, cómo orar conforme a la palabra, o cómo orar en el Espíritu, nos lleva a la frustración, y el resultado final es que no queremos orar. ¿Cuál es la posición física para orar? La palabra de Dios no nos ordena una posición física específica, aunque en la Escritura podemos ver diferentes posiciones que podemos adoptar durante el periodo de oración, tales como, de rodillas, de pie, sentados, postrados, caminando, entre otras formas. Se podría decir que, la posición no importa tanto como la actitud del corazón. Deberíamos tener siempre una actitud de gozo, reverencia, agradecimiento y fe. ¿Por qué la necesidad de orar? Se hizo una encuesta entre 3.000 líderes de los Estados Unidos de América, entre ellos, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, a quienes se les preguntó cuánto tiempo oraban por día. Para sorpresa de todos, la encuesta mostró los siguientes resultados: un 70% oraba 30 minutos o menos, un 20% oraba 45 minutos a una hora, y solo un 10% oraba una hora o más. Si la condición espiritual de nuestro liderazgo está raquítica en la oración, ¿cómo estará el resto del pueblo? Creo que es tiempo de orar, de buscar el rostro del Señor con todo el corazón y de dejar de hablar tanto de la oración para ponerla en práctica. Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. ¿Por qué orar si Dios es soberano y hace lo que quiere y cuando quiere? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué orar contra el enemigo? ¿Por qué tenemos que orar por los perdidos? Hay varias razones bíblicas que explican el por qué existe la necesidad de orar. Veamos las siguientes. 1. Dios trabaja por medio de los seres humanos. 2. Dios busca una familia con la cual tener comunión. 3. La voluntad de Dios se cumple, en la tierra, gracias a la oración. 4. La oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. 5. La oración nos fortalece y nos prepara para no caer en tentación. 6. Por la oración podemos entregar nuestros problemas a Dios. Veamos detenidamente cada una. 1. Dios trabaja por medio de los seres humanos. Dios creó al primer hombre y le puso por nombre Adán, que significa humano, un hombre de carne y hueso, a quien Dios le entregó dominio y señorío para hacer su voluntad en la tierra. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre es el mayordomo, el representante de Dios, responsable de ejercer su dominio y su autoridad en la tierra. Dios puede hacer lo que desee, tanto en la tierra como en el cielo, sin la ayuda de nadie, pero a Él le ha placido usar seres humanos, con faltas y defectos, débiles que se equivocan. Dios obra sus planes y sus propósitos, de acuerdo a las oraciones de los seres humanos. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos ha escogido para que seamos colaboradores de lo que Él está haciendo en la tierra. Él necesita
manos humanas para sanar, bocas humanas para hablar, pies humanos para ir a lugares y representarlo a Él. Por eso, Dios usa seres humanos que oren e intercedan para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Hay muchos planes y propósitos de Dios que todavía no se han llevado a cabo, porque no hay hombres y mujeres que los den a luz en el Espíritu. 2. Dios busca una familia con la cual tener comunión. Una de las razones por las cuales necesitamos orar, es que Dios quiere una familia con la cual tener comunión. Él quiere hijos, con quienes pueda relacionarse y tener intimidad. Una familia con la que Él pueda conversar, caminar y desarrollar esa comunión íntima. Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. 3. La voluntad de Dios se cumple, en la tierra, gracias a la oración. Lucas 11, 2 dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por medio de la oración del hombre, Dios ha llevado a cabo su voluntad en la tierra. Es decir, todo lo que Dios ha hecho aquí es porque alguien se lo ha pedido. Por ejemplo, Dios ha dicho que es su voluntad que todos los hombres sean salvos, pero, para que esto se cumpla, es necesario que un ser humano interceda en oración. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace por medio de la oración. Hay muchos planes y propósitos que Dios quiere llevar a cabo, pero aún no ha encontrado seres humanos que oren de acuerdo a su voluntad. 4. La oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Por medio de la oración, Dios puede lidiar con una persona que no desea cambiar su condición. Cuando se ora por esa persona, el Espíritu Santo empieza a tocarla y a inquietarla, aunque ella no lo desee. Dios no viola su libre albedrío o su voluntad, ni tampoco hace que esa persona haga lo que Él quiere a la fuerza, sino que, aunque ese hombre o mujer no quiera cambiar, Dios le pone el querer como el hacer, que no estaba en su corazón. Filipenses 2.13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este verso es maravilloso. Nos da a entender que, si una persona no quiere o no tiene el deseo de cambiar, Dios le puede poner, no solamente el deseo en el corazón, sino también la voluntad para hacerlo. Por eso, la oración es muy necesaria. A lo mejor, su cónyuge no tiene el deseo de conocer a Dios, pero por medio de la oración, Dios puede tocar su corazón y llevarlo a conocer a Dios. No deje de orar hasta que vea la respuesta a su oración. A lo mejor, usted tampoco tiene el deseo de cumplir el llamado de Dios, pero sí de empezar a orar. Si así lo hace, Él le empezará a dar el deseo y la habilidad para cumplirlo. Ilustración. En una oportunidad, un vendedor de seguros de vida llegó muy molesto a donde su jefe y le dijo: no pude vender nada. Ninguna de las personas que visité quiso adquirir un seguro de vida, y al fin y al cabo, no puedo obligarlas a comprar. El jefe le responde: si tú tienes un caballo y cuando lo llevas a tomar agua, no quiere, tú no lo puedes obligar. Sin embargo, lo puedes hacer trotar hasta que le dé sed, y entonces, él solo buscará el agua. Asimismo sucede con las personas que no conocen al Señor o con las que no desean su voluntad, no las podemos obligar, pero sí podemos orar para que el Señor las toque y quieran, finalmente, buscar de Dios, o sea, las podemos hacer trotar por medio de la oración. Las cosas son dadas a luz en la oración. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay dos tipos de personas que Dios busca para cumplir sus planes. Estas personas son adoradores, intercesores. Veamos intercesores. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Los intercesores son aquellas personas que se paran en la brecha como mediadores entre Dios y la humanidad, son la extensión del ministerio de Jesús para orar por los hombres y las mujeres que habitan este planeta. Los intercesores son los que preparan el camino para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Primera de Reyes 18:42 dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra,
puso el rostro entre las rodillas. El postrarse con el rostro entre las rodillas representa la oración dando a luz las cosas en el espíritu para después traerlas al mundo físico. Lo que Dios nos está diciendo es que por medio de la oración, debemos dar a luz las almas, las propiedades, los recursos financieros, los ministerios, entre otros. Adoradores. Estos son los que hacen que la gloria de Dios descienda sobre la tierra. Mientras los intercesores aran el terreno. Los adoradores hacen que la lluvia caiga sobre el terreno. Juan 4, 23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 5. La oración nos fortalece y nos prepara para no caer en tentación. Uno de los beneficios de la oración es que nos da dominio propio para vencer la tentación. Hay creyentes que caen en pecado porque no tienen vida de oración. No son capaces de resistir la tentación y el diablo se aprovecha de esto. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. 6. Por la oración podemos entregar nuestros problemas a Dios. Primera de Pedro 5, 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios usa la oración para que echemos sobre Él nuestras ansiedades, problemas y preocupaciones. La persona que no tiene vida de oración, no puede entregarle sus problemas a Dios. Por lo tanto, la ansiedad es parte de su vida. Acepte hoy el desafío de comenzar a orar más a Dios. Debemos tomar como un privilegio el ser parte del plan original de Dios para esta tierra. Levantémonos y digámosle al Señor. Quiero empezar a orar y ser parte de lo que tú quieres hacer. Hazlo a través de mí. Recuerde. La oración es una necesidad no solo para usted sino, también, para el bien de los demás. Decídase y empiece a orar hoy. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. Esta clase fue tomada del libro Discipulado Apostólico Integral Nivel 1. Apóstol Guillermo Maldonado.